dimos justamente para la gente del Comité de Ética en Investigación de ese hospital, ¿sí? Y del Ministerio de Salud. Antes de comenzar la clase, con los sobrevivientes, 2, 4, 5, 8. Hoy tenemos 8. ¿Cuántos somos? Los del martes seguro que no están con exámenes, ¿no? Los que cursan el día martes. ¿De qué día son ustedes? Todos son miércoles. Martes de verdad 1, 2. Ya, perfecto. Recordarles lo siguiente. Aunque creo que dice otra fecha en el sílabus, el primer examen será la semana próxima, ¿ya? Para que ya todo sepa. Pues si no se nos va a hacer muy largo. 14 temas de nuestro tiempo y otro muy cortito. Entonces el examen, que no es lo más importante del curso, ya lo saben, será la semana próxima, ¿ok? Lo que podemos hacer es, ellos cursan martes, miércoles y nada más, ¿verdad? 12, el martes próximo podríamos hacer una clase de repaso con preguntas de todos los temas, para que saquen fotos. No sirve para nada las fotos, pero bueno, y el miércoles hacer el examen, ¿verdad? El examen van a hacer 20 preguntas para que respondan, para que marquen, y solamente significa el 10% de su calificación. Pero eso sería a las 5 de la tarde del martes. Claro, sí, pero el día martes, sí. En el teórico. Aunque el martes solo tiene práctica, ¿no? Práctica, ajá. El martes todavía no. Claro, entonces lo que podríamos hacer sería que el miércoles sea el repaso, que están los dos grupos, y el examen el jueves. ¿El jueves? Claro, opción o jueves o el viernes podría ser el examen. ¿Alguien se le acusa que está presente todos en jueves y cosa? Claro, manden el tiempo y ustedes ya combinan si el jueves o el viernes, ¿ya? De manera que tengan un poquito más de tiempo para lo que es. Hoy van a revisar el artículo de revisión, eso quiero que avance, porque tienen que llegar a su examen con su artículo de revisión. Y eso lleva tiempo, ¿no? El artículo de revisión. ¿Ok? ¿Listo? Ya está. Ok, entonces vamos a charlar algunas cuestiones. La primera cosa importante que tenemos que saber es que la ética guía y marca el rumbo de la investigación. ¿Sí? ¿Quién debe marcar el rumbo de la investigación? La ética. No se acepta ni se permiten hoy trabajos de investigación que estén reñidos con los principios éticos. Entonces, un tema puede ser muy importante, de alta relevancia, de alto impacto, pero si no reúne los criterios éticos, no puede realizarse. ¿Ok? Entonces, la ética marca el rumbo de la investigación, dice hacia dónde tiene que ir la investigación. Y en la práctica médica, cada vez más estamos nosotros acosados, ¿sí?, por cuestiones que tienen que ver con ética en la investigación. Desde la presión de la industria farmacéutica, que es un tema para discutir y para charlar, hasta el tema de la praxis médica, los seguros, ¿sí?, los juicios, los malos procedimientos, las consecuencias, etc. Entonces, fíjense que es muy importante. Hasta las cuestiones de presiones económicas, ¿no? Se habla mucho de que muchos médicos viajan por el mundo con temas vinculados a la producción, la atención, la prescripción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que separar, ¿sí? La industria farmacéutica es el sector productivo, tiene el área comercial o de marketing y el área de investigación. En temas de investigación no tiene nada que ver la parte de marketing, la parte comercial. Tenemos que manejarnos con fuertes principios éticos en investigación. ¿Ok? Bueno. Ética, recuerden que hay, para los hospitales, hay dos áreas grandes, dos grandes confluentes. Los dilemas éticos de la práctica médica se ven en los comités de ética o de bioética. Pero los problemas que tienen que ver con la investigación se denominan comités de ética en investigación, C&I. Son dos cosas diferentes.
No es lo mismo el comité de ética de un hospital que el comité de ética en investigación. ¿Se entendió? La ética es una sola. Lo que tiene que ver con conflictos éticos, lo que tiene que ver con disputas en la práctica médica, ¿sí? Eso se ve en los comités de ética o de bioética. Pero todo lo que tiene que ver con investigación se ve en los comités de ética en investigación. Comités de ética en investigación. El órgano rector, regulador en los países, es, por ejemplo, en los Estados Unidos se llama FDA, Food and Drug Administration, ¿sí? En Argentina se llama ANMAC, en México se llama COFEPRIS, en Perú se llama INS. El órgano regulador de la investigación en nuestro país es el Instituto Nacional de Salud, ¿ok? Por eso que ustedes pueden navegar en la página del Instituto Nacional de Salud y ahí van a encontrar todo lo referente a investigación. Entonces, fíjense, tiene que ver con competencia técnica y científica. ¿Quién hace investigación? Okay. Los futuros profesionales de la salud, los profesionales de la salud. Por eso es que la dualidad asesor, tutor, estudiante de pre y de posgrado tiene que ver con el equipo técnico. Cada vez más, los comités de ética de investigación ven la competencia, el perfil científico del investigador. Sería complicado que alguien quiera proponer un protocolo de investigación en traumatología y es cardiólogo, o al revés, ¿cierto? Un traumatólogo no podría proponer un protocolo de cardiología porque su perfil profesional científico tiene que ver con la competencia. A nivel mundial crecen los derechos humanos y la humanidad. Cada vez más hay protección a los derechos humanos, ¿sí? Y por otro lado está la conducta y el diseño ético de la investigación. Son 3 puntos importantes que ustedes van a recordar en estos temas de investigación. Bueno, hasta hace poco se manejaba la moral de los máximos, es decir, el médico era el paternalista, el médico decidía todo, el paciente asentía con la cabeza la indicación del médico y no participaba en la toma de decisiones. Eso decía, buscar el mayor beneficio del enfermo, tal y como el profesional lo entiende, independientemente de la opinión del paciente. Y cueste lo que cueste. Para usted, la amputación de su pierna es la indicación quirúrgica. Se acabó. La ley de los máximos. Para usted, yo como médico, yo que soy el que sé de medicina, decido por usted. Eso se llamaba moral de los máximos. Sin embargo, actualmente ya se habla de la visión moderna. ¿Qué es eso? La búsqueda del mayor bienestar posible para el paciente debe hacerse teniendo en cuenta la opinión del paciente. Investigación, ética y calidad van de la mano. Los usuarios del sistema de salud, ¿quiénes son? Los pacientes y sus familiares. ¿Quién debe calificar la calidad de la atención? ¿La visión del médico, del director, del profesional o del usuario y sus familiares? Es fundamental la opinión del usuario. La calidad de la atención tiene que ver con eso. Entonces, hoy ya no es solamente el mayor bienestar posible. Para usted, este medicamento es el mejor, usted tiene que tomarlo. No, también ahora es importante saber la opinión del paciente, la aceptación del paciente, el consentimiento informado, la información adecuada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y básicamente aquí hay 2 cuestiones. La ética busca la integridad y la seguridad del paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de los comités de ética? ¿Para qué está la ética en la investigación? La ética dijimos que marca el rumbo de la investigación, pero busca integridad. El paciente cuida su integridad. Seguridad. Cualquier procedimiento que se realice que sea seguro para la persona. ¿Sí? Por eso que los eventos secundarios, eventos adversos son fundamentales. Y esto que nos piden cada vez más, gestión eficiente de los recursos. Gestión eficiente de los recursos. ¿Okay? Entonces, con eso tiene que ver la visión moderna de la ética. Hay 2 aspectos fundamentales que son claves, que tienen que ver con los derechos de los sujetos en investigación. La investigación puede ser la investigación básica, clínica, la investigación clínica, que puede ser epidemiológica, ensayos clínicos, etc. Pero aquí tenemos 2 elementos claves que tienen que ver con ética.
Uno es el consentimiento informado. Se cometieron cantidad de atrocidades y horrores en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se experimentaron con seres humanos y nunca se les pidió su opinión y su consentimiento. Por eso es que hoy cualquier procedimiento, ya no solamente de investigación, sino de la práctica médica, requiere un consentimiento informado. Para no repetir los procedimientos no éticos o antiéticos que se hicieron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El consentimiento informado es clave para respetar los derechos del paciente. El consentimiento informado, ¿quién debe tomar el consentimiento informado? ¿La enfermera? ¿La secretaria? ¿El asistente? El médico. El médico, porque es responsabilidad del médico. El médico. Y eso va en contra de los pocos tiempos que hay en la consulta médica. Consentimiento informado. Para que un paciente entre a un programa de investigación, a un protocolo, no alcanza 15 minutos. Se requiere por lo menos una hora y media de la primera consulta para explicarle su diagnóstico, su tratamiento, sus opciones terapéuticas y la posibilidad de que acepte o no entrar a un proyecto de investigación, a un protocolo. Entonces, eso es muy importante. Hoy por hoy, en un procedimiento judicial para delimitar responsabilidades, si no hay consentimiento informado, tienen la mitad del juicio perdido. No tienen consentimiento informado, tienen la mitad del juicio en contra del médico. Así que muy importante esto, ¿no? Consentimiento informado. Y lo otro tiene que ver con lo que es el respeto a la dignidad de la persona. Una cosa es consentir, estar de acuerdo, pero previamente haber recibido la información. ¿Qué información debe recibir? Procedimientos, potenciales beneficios, porque un proyecto de investigación no asegura resultados. Eventos secundarios, eventos adversos, riesgos, etc. Debe conocer todo. Tiempo de duración, número de estudios. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, la privacidad, la intimidad, la confidencialidad, el anonimato de la información obtenida en los estudios. Entonces, la ética nos dice de que ustedes van a hacer estudios de investigación. Primero, si van a tomar contacto con el paciente antes de hacer una encuesta, una medición antropométrica, lo que sea, tiene que tener un consentimiento informado. ¿Sí? Escrito u oral, pero debe haber consentimiento informado. ¿Okay? Y el otro es proteger la privacidad, la intimidad, la confidencialidad del anonimato. No podemos poner nombre y apellido de las personas en nuestras bases de datos. Debemos usar números de historias clínicas, números de registro, números de DNI, etc. ¿Okay? Que no sean directamente reconocibles de manera directa. Entonces, son dos aspectos claves que tienen que ver con la investigación. Por supuesto, desde Hipócrates, este principio del primum non nocere, ¿cierto? Entonces, primero, no hacer daño, no dañar. La investigación clínica fortuita o casual, ¿sí? Todo acto médico en los seres humanos tiene que ser dirigido a buscar un beneficio. Si ustedes ven aquí el descubrimiento de los nuevos tratamientos, generalmente pasa por investigación básica, se consideran prototipos. Una vez que se descubren moléculas activas, en el caso de fármacos, moléculas activas, entonces se hacen estudios preclínicos, generalmente en modelos animales, en modelos tisulares, cultivos celulares, y recién entonces pasa a la parte clínica. La investigación clínica involucra pacientes, personas. La investigación preclínica involucra modelos animales o cultivos celulares. Y finalmente, cuando deja de ser investigacional, en fase 4, pasa a la parte de marketing, a la parte de farmacias, que está disponible, y deja de ser medicina de investigación para ser medicina estándar. ¿Sí? ¿Okay? Ese es el proceso de cualquier tipo de fármaco, el proceso de desarrollo de nuevos tratamientos. ¿Okay? La investigación es una necesidad en la práctica médica cotidiana. ¿Qué les parece? ¿Será importante la investigación en la práctica médica? ¿Por qué razón? ¿Será una oportunidad? ¿Será necesario la investigación? Sí. ¿O pensamos como muchos en la comunidad que dicen, van a experimentar con nosotros? ¿Para qué van a hacer investigación? Vamos a hacer conejillos de indias.
Latinoamérica ha estado creciendo en los últimos años. Su población arriba de 600 millones de habitantes supera la de los Estados Unidos. Pero es menos del 1% de lo que percibe en investigación a lo que percibe Estados Unidos por protocolos de investigación. Debemos cambiar esta cultura. ¿Sí? La investigación es la mejor herramienta para avanzar en la ciencia. Y es probablemente, en muchos casos, la mejor opción para pacientes que no tienen otro tipo de alternativas. Antes, cuando el Perú no participaba de ensayos clínicos, solamente muy pocas personas con capacidad económica podían viajar a Estados Unidos o a Europa para enrolarse en un protocolo de investigación. Hoy nuestro país puede participar y debe participar cada vez más. Y el budget o el presupuesto que se recibe por investigación es significativo. Entonces, si no participamos en investigación, perdemos acceso a tratamientos, tecnologías, intercambio científico, calidad de la atención, pero también a recursos que pueden bajar. Cuando no sucede eso, se va a otro país. Brasil, Colombia, Chile, etc. Cuando hay problemas de investigación en nuestro país. Por ejemplo, si los comités de ética tardan 11 meses para aprobar un protocolo, un año. Cuando ya se aprueba el protocolo, ya está por la mitad o al finalizar a nivel mundial. Eso nos saca competitividad de un país. ¿Okay? Entonces, una oportunidad de beneficiar al paciente, por supuesto, la investigación genera nuevo conocimiento, incorporación en la práctica clínica de estándares internacionales, todo lo que es investigación en la frontera de la medicina. ¿Sí? Acceso a nuevas terapias, por supuesto, recién lo explicaba, y al grupo de investigación lo que hace es facilitarle ser parte de una red de colaboración. Grupos cooperativos. ¿Sí? Grupos cooperativos. Ahí está. Por ejemplo, la semana pasada que fue el congreso, que vi muy pocos de ustedes, lamentablemente, muy pocos fueron al... ¿Cuántos fueron al congreso? Ninguno. ¿Tú sí fuiste? Ok. Viernes, sábado y domingo. Van 50 años de la universidad, Congreso Nacional, invitados, más de 15 invitados internacionales, y ustedes ausentes. En fin, les comento, vino gente de 3, 4 universidades, ¿no? Consecuencia de esto, estamos ahora evaluando desarrollar protocolos de investigación con Europa. 2, me acaban de invitar ahora para escribir parte de un capítulo de un libro que están sacando como texto de oncología a nivel europeo. 3, es probable que el año que viene lancemos un doctorado de investigación y en oncología, que va a ser binacional, título binacional, Italia y la URP nivel 2. Entonces, eso significa participar de los grupos cooperativos. ¿Sí? Esas son cosas que tenemos acá, que tenemos que traer. Pero lamentablemente me dio lástima el día viernes en la tarde ver ausencia de estudiantes de medicina. Ausencia. Esas conferencias que ellos traen solo se ven en congresos arriba de 500 o 1000 dólares, ¿no? Para poder tener acceso. Y ellos vienen acá y había un montón de lugares vacíos. Profesores de la Facultad de Medicina ausentes. Ausentes del avance. Entonces ahí tenemos que cambiar esa mentalidad. Pero eso empieza por la cabeza. ¿Quiénes participan en un proyecto de investigación? Bueno, el equipo de investigación, por supuesto centrado en el paciente, el sector productivo, la industria, tiene que ver con esto, la industria de manera directa o a través de la CRO, lo que son las Contract Research Organizations, y por supuesto la institución tiene que ver con la parte administrativa, se firman contratos, se autorizan procedimientos, y por supuesto esto es parte de los que participan en un proyecto de investigación a nivel de los hospitales. Para los investigadores, algunas ventajas es mayor conocimiento, acceso temprano a fármacos, colaboración con otros profesionales y, llamativamente, los hospitales, las instituciones donde hay investigación, mejora la calidad de la atención. No solo del paciente que está en el protocolo, sino del otro paciente que no está en el protocolo también mejora. ¿Sí? El protocolo significa mayor control del paciente, mayor número de veces que viene a la consulta, a mayores exámenes que vienen cubiertos 100% por los proyectos de investigación. ¿Sí? Pero por supuesto también en Estados Unidos y en algunos países del mundo está la desesperación por reclutar pacientes, ¿no? Y se meten pacientes, a veces hasta que no cumplen con los criterios éticos. Puede haber
deshumanización y captura desmedida de pacientes. ¿Por qué? Porque hay un pago, hay un beneficio, etc. O por la competencia de querer reclutar muchos pacientes. Esto por ahora no sucede en nuestro país, pero es un riesgo que puede ocurrir, ¿sí? Por eso es que la ética tiene que estar presente en los temas de investigación. Falta carrera investigadora, ¿sí? Eso es muy importante, desarrollar recursos humanos de investigación para el futuro, apoyar estructuralmente y simplificar los trámites, ¿sí? Simplificar los trámites, ¿no? Lamentablemente, a veces en la universidad, los mismos trámites para aprobar los protocolos de investigación son burocráticos, administrativos y a veces a discreción, lamentablemente. Y en lugar de facilitar y fomentar la investigación, frenamos y obstruimos la investigación. Pero a pesar de eso, seguimos avanzando. Entonces, no solamente es importante saber qué opina el médico, el equipo de investigación, sino que tenemos que saber qué quieren los pacientes. ¿Sí? ¿Será lo mismo lo que el médico quiere a lo que el paciente quiere? ¿Coincidirán siempre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las expectativas del paciente? ¿Cuáles son los deseos del paciente? ¿Cuáles son las metas del paciente? Y por acá está el equipo médico, con su conocimiento, con su sapiencia, con su ciencia, queriendo darle un tratamiento sin hacer participar al paciente y a sus familiares. Muy importante, ¿sí? Eso tiene que ver con la ética. La buena relación médico-paciente y médico-pariente, familiares, es el mejor seguro que ustedes pueden tener cuando ejerzan la medicina. Buena información, buena relación. A veces solamente informamos al paciente y no al familiar. El que va a hacer el juicio es el familiar, no el paciente, en general. Entonces tenemos que tener buena relación con el paciente y con el pariente del paciente. ¿Okay? Muy importante. A veces fracasamos en el enfoque terapéutico, que si hay buena información, el paciente y el familiar lo entienden. ¿Sí? Si hemos sido francos, transparentes. Pero cuando hay cero información, se fomentan interpretaciones diferentes. De ahí pueden venir las quejas, los reclamos, ¿no? Bueno, desde que se descubre un medicamento hasta que se comercializa, pueden pasar 10 a 15 años. ¿Sí? Y hay algunos ejemplos del desarrollo de medicamentos. ¿Okay? Se hace lo que es fase 0, solicitud de la patente, fase 1, fase 2 AIB, 3 AIB, fase 3 de registro y fase 4 de farmacovigilancia. ¿Sí? En general se empiezan con varios miles de compuestos y uno solo después de 15 años se aprueba. Y eso lleva mucho tiempo y cuesta muchos miles de millones de dólares. Les voy a resumir qué significa fase 1, 2, 3 y 4 para que tengan un panorama. ¿Sí? Esto es importante, porque ustedes ven farmacología y en el modelo médico diagnóstico terapéutico, la farmacología ocupa un lugar fundamental. Bueno, el estudio fase 1 se hace en pocos pacientes, generalmente 20 a 100 pacientes. En general se mide seguridad y tolerabilidad, dosis mínima, dosis máxima. Se hacen en un solo centro, unicéntricos, y en general son estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, para ver dosis mínima y dosis máxima. No mide eficacia generalmente, sino mide seguridad, ¿ok? Y se hacen en pocos pacientes. Dura poco tiempo, pueden hacerse dosis únicas o escalonadas o múltiples, y lo que busco es básicamente reacciones adversas o patrones farmacocinéticos y farmacodinámicos. ¿Ok? Ese es el fase 1. Recuerden, primero preclínico, roedores. Después que tengo ya la molécula aislada, empiezo con fase 1. 30, 40, 60 pacientes. ¿Okay? No para ver eficacia, sino para ver seguridad. Luego viene el fase 2, que son los exploratorios. Es preliminar de eficacia. No es eficacia en sí, pero es preliminar de eficacia. Ya sé la dosis mínima, la dosis máxima, la dosis media, y ahora entonces lo que voy a hacer es el grupo más importante de pacientes, ya van de 100 a 300, ya con una población específica, con criterios estrictos, ¿sí? Y lo que hago es entonces evaluar de manera preliminar la seguridad de la fase 1, lo amplío en la fase 2, y empiezo a ver una previa de la eficacia, ¿sí? Puede ser 2A, controlados con placebo, y enmascarados fase 2B. No controlados es el 2A, con grupo control es el 2B. Sin control 2A y con grupo control 2A. Y puede durar hasta 1 año o 2 años. El fase 1 era mucho más corto, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a comparar el nuevo medicamento contra el estándar, el gold estándar o el besocortiquear, hablo de fase 3. Son estudios multicéntricos,
generalmente participan muchos países del mundo, varios centros por países. Se habla básicamente de eficacia. Ahora sí yo quiero saber si el nuevo medicamento para la hipertensión arterial es igual, mejor o peor que el colesterol. ¿Sí? Entonces, hablo de eficacia, aumento de seguridad y por supuesto ya hablo de 1000 a 3000 pacientes. Estos son los famosos ECA, ensayos clínicos controlados electrolizados, multicéntricos, miles de pacientes, lo que ustedes leen, ¿no? 2 fase 3 positivos hace de que pasen a ser medicina estándar. 2 fase 3 positivos o más hace de que ahora deje de ser de investigación y pase a ser medicina estándar. Puede durar de 1 a 4 años el fase 3. Bueno, ahí está el fase 3 y la parte de comercialización de un nuevo fármaco, ¿no? Publicación de la utilidad, atorvastatina, bueno, hasta que se llega, ¿no? Y aquí van a ver ustedes esto de lo que es la investigación preclínica, lo que es los estudios clínicos, y el fase 3 que es el de farmacovigilancia, es decir, post-comercialización, todavía tengo que seguir investigando efectos secundarios, reacciones adversas, en una población mucho más grande, ¿sí? Muchos fármacos se retiran después de su aprobación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen efectos que no habían sido detectados anteriormente. Ahí está entonces fase 4, farmacovigilancia y el diseño correspondiente. En nuestro país todavía hace falta reportar más estudios en fase 4, ¿no? Bueno, las agencias reguladoras tienen que ver con lo que mencioné anteriormente. Aquí una lista de medicamentos que fueron autorizados pero que fueron retirados posteriormente, ¿sí? Todos los años las agencias reguladoras retiran medicamentos por efectos secundarios. Fíjense, pueden aparecer 10.000 compuestos, entonces descubren medicamentos, pasan hasta el IO2 solo 250, desarrollo clínico pasan 5 y al final se aprueba 1, ¿sí? Por la agencia reguladora. Todo esto requiere 10 a 15 años y requiere miles de millones de dólares para desarrollar. Pero aún así es buen negocio. ¿Cuánto cuesta desarrollar un medicamento? 2.342 millones de euros. Ahí está. ¿Y en qué se gasta más? Miren, el 57.6% de todo este presupuesto se gasta en investigación clínica, ensayos clínicos. Casi el 60% de esta cantidad millonaria se gasta en ensayos clínicos. Si no vienen a nuestro país, se van a otro lado. Así de sencillo. Lamentablemente, los líderes de opinión, desconociendo muchas veces, o por cuestiones políticas, hace de que Perú no sea atractivo para investigación. Todo el mundo está creciendo en investigación. Y eso significa miles de millones de euros. Así que ahí tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cuánto se tarda en desarrollar un medicamento? Pues ya lo mencionaron, ¿no? Ahí está en años. ¿Cuánto se tarda? 12 a 13 años promedio. 7 millones en total. Probabilidades de éxito bajas, menos del 0.6%. Entonces, el desarrollo de un medicamento es un proceso largo, 12 años de tiempo medio, caro, millones de euros, arriesgado. El 11.8 de moléculas en fase clínica llegan al mercado. Bueno, y cada vez más la tasa de fracaso se debe a reguladores cada vez más estrictos y no se centra en áreas de investigación más complicadas, ¿no? Por ejemplo, se investiga mucho en patologías infecciosas, oncológicas, cardiológicas, reumatológicas. Se ha puesto de moda en los últimos 5 años hematología, hematoncología e inmunología. Inmunología están haciendo muchos trabajos de investigación. Pero tenemos que hablar de los derechos de los pacientes y de los familiares, ¿no? Bueno, si uno ve un poco la historia, ya desde Pérgamo se experimentaba con criminales condenados en aquel momento. No había principios. Bueno, todos los presidiarios, quieran o no, podían ser los participantes de ensayos de investigación, ¿sí? Ahí está cómo se hacía eso. Se probaban con venenos y antídotos en aquel momento. El primer ensayo clínico se dio en el siglo XVI, cuando estaban navegando. James Lind vio que un grupo de submarineros empezaba a tener consecuencias del escorbuto, ¿sí? Estaban en alta mar mucho tiempo, no consumían vitamina C. Así que él dijo, bueno, a un grupo de los marineros les voy a dar jugo de naranja y al otro grupo sin jugo de naranja. Y lo que se vio, este fue
probablemente el efecto beneficioso del jugo es cítrico para su prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Se considera que es el primer ensayo de investigación establecido en estos tiempos. Bueno, hay también otra gran cantidad de ejemplos. Se mantenía durante 3 años una herida de bala en el estómago de un enfermo para observar función digestiva, fíjense. Se observaba cómo evolucionaba de manera natural. Esto que se hizo en la antigüedad, hoy en día éticamente no se podría realizar. Se habla, por ejemplo, bueno, el juicio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una gran cantidad de horrores en la investigación. Uno de los más fuertes fue lo que ocurrió también a reclusos y una investigación que se hizo con sífilis, ¿sí? Durante 40 años se siguió a personas con sífilis y se fue describiendo las complicaciones que ocurrían con la sífilis. El problema fue que a mitad del proyecto se descubrió la penicilina y no se dio el tratamiento a esos pacientes porque se prefirió continuar para describir las complicaciones. Hoy por hoy el placebo o no dar un medicamento disponible a un paciente para una enfermedad es no ético. ¿Sí? Se ha criticado ese trabajo. Imagínense que llegaron a hacer neurosífilis, complicaciones, hasta la muerte y se lo fue observando nada más durante 40 años. Una cuestión no ética. Bueno, ahí está entonces. ¿Cuáles son los principales problemas detectados? Falta de consentimiento. Uso de población cautiva y vulnerable. ¿Qué población es vulnerable, por ejemplo? Niños, adultos mayores, deficiencia mental, ¿ok? ¿Y algo más? Grupos vulnerables. Se consideran incluso los grupos étnicos como grupos vulnerables. ¿Ya? Ok, muy bien. Engaño. No podemos decirle, mire usted con este tratamiento se va a curar, le va a ir bien. Eso no está probado todavía, por eso se hace la investigación. Engaños. Incentivos desmedidos. Se le va a pagar todo. Usted va a tener el desayuno, el transporte, le vamos a comprar esto. Incentivos desmedidos. Pérdida de confidencialidad. Ponderación riesgo-beneficio, eventos adversos. Principales problemas. El 45% de los protocolos desarrollados en los últimos años, según la evaluación de Chile, no cumplían con los criterios éticos para poder realizarse. Ok, aquí hay algunos ejemplos. En el 2001, propuesta de estudio con sulfaxin contra placebo en Perú, Bolivia, México y Ecuador. El uso del placebo en medicina está muy cuestionado. El uso del placebo significa que a un grupo de pacientes le damos el tratamiento de investigación y a otro grupo no le damos nada. ¿Será ético privarle a un grupo de personas en el grupo placebo no darle nada? ¿Será ético cuando hay tratamiento disponible? Entonces, en esas cuestiones es que el placebo cada vez está más limitado, ¿sí? En la parte clínica, está más limitado. Solo puede ser considerado cuando no hay tratamiento estándar disponible o el peso cortical es lo mismo que el placebo. ¿Okay? Eso para mostrarles solamente algunos conceptos. Luego viene la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, por supuesto. ¿Y qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, lo que les estaba contando, ¿no? 50% de los protocolos analizados no cumplen con los principios éticos. Luego vienen los comités de ética. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Entonces, para ir terminando esta presentación, vínculo con la industria farmacéutica. Problemas bioéticos actuales en Inglaterra. Vínculo con la industria farmacéutica. ¿Qué sí, qué no? ¿Hasta dónde? ¿Es importante? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Vínculo con la industria. ¿Qué opinan? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Corresponde? ¿No corresponde? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Qué opinan al respecto? ¿No se debe hacer? ¿Sí se debe hacer? ¿Qué opinan ustedes? Tendría mucho sesgo, porque habría intereses económicos. Hay intereses económicos, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan? No opinan.
Bueno, el 80% de la investigación en el mundo viene del sector productivo. Aún en los Estados Unidos, que tiene mucho dinero, la gran mayoría de investigaciones viene de la industria farmacéutica, no viene de otras fuentes. Entonces la pregunta es, ¿el vínculo con la industria farmacéutica y investigación? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué? Desarrollar una perspectiva al respecto. ¿Qué opinan? ¿Se debe o no se debe? ¿Creen que es importante? ¿Sí, en la práctica? Sí, hay un vínculo, pero es importante, como usted dice, o sea, las industrias farmacéuticas son las que propician las investigaciones en el lugar. El problema es que, claro, no se debe buscar un beneficio extra o porque los intereses personales y se efectúa la investigación. ¿Cómo separamos una cosa de la otra? Y podría haber corrupción en la industria farmacéutica. Si Bueno, ya no hay, la historia ha demostrado que sí. como no está tan bien. Puede haber primero puede haber exhibir datos solamente que sean de importancia o interés para el sector, omitir otro tipo de información de efectos secundarios, magnificar respuestas, que eso ha pasado, las modas. Ustedes van a ver en la década del 90, en el 2000, en el 2005, en el 2010, y esa moda duró 10 a 15 años después, nos damos cuenta que no era lo que estaban prometiendo, que es el tiempo de patentes. No estamos en contra de la industria farmacéutica, por supuesto, ellos se manejan en la legalidad porque son empresas que buscan, desarrollan, invierten y por supuesto buscan un beneficio económico. Lo que tenemos que ver nosotros es de qué manera, un desafío, de qué manera la investigación, que aunque esté financiada por la industria farmacéutica, mantenga autonomía e independencia de los resultados. Pero no es fácil. ¿O creen que es fácil? El que paga todo, al final decide qué se publica y qué no se publica. ¿O no? El que paga todo, incluido al médico y su equipo, ¿no es cierto?, decide criterios de inclusión, criterios. Entonces, por eso es que los comités de ética y la ética tienen que venir a salvaguardar esos principios. La sociedad confía en los comités de éticas. Están representados en los comités de éticas en los hospitales. El vínculo científico, transparente, ético con la industria debe ser articulado de manera sistemática. Pero no debemos pasar a depender o a trabajar para la industria. Esa es la gran diferencia. ¿Y en qué momento la línea es clara? Bueno, es un desafío. Ustedes lo van a descubrir en su vida. ¿En qué momento la línea es tan clara? Bueno, hay muchas críticas al respecto, ¿sí? De si la industria farmacéutica financia y paga los estudios a nivel internacional, ¿cuánta influencia puede tener o no en los resultados? ¿Cuánta influencia puede tener o no? Bueno, hay varios mecanismos, los comités de ética, los grupos de evaluaciones externas, el tema de documentar los protocolos de manera estricta, el tema de homogeneizar los criterios, etc. Todo eso ayuda y sirve, pero evitar permear la influencia es un tema ético que ustedes deben conocer cada día. No es el enemigo de nuestra farmacéutica, pero sí tenemos que saber que nuestra farmacéutica tiene fines claros y objetivos claros. Bueno, hay mucho para hablar de eso, pero no lo vamos a manejar. Prioridades de investigación. A veces solamente pasamos a ser países reclutadores de pacientes de patologías que son importantes para otros países y no para nosotros. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿el proyecto que me están planteando es importante para Canadá o es importante para la región de la sierra de mi país? ¿Es importante para Europa o es importante para la gente de Arequipa? Etcétera, ¿sí? Prioridades. Entonces, eso es muy importante. Ustedes saben ya dónde están las prioridades de nuestro país.
Consentimiento informado tiene que existir, por supuesto, ¿sí? Pero tampoco es importante, a veces hay protocolos que traen consentimiento informado que son es un libro, 80, 100 páginas de consentimiento informado. ¿Ustedes creen que lo van a leer los pacientes? Van a leen la primera página hasta la mitad y de ahí se cansan. ¿Sí? Entonces, hay que hacer consentimientos informados completos, pero prácticos. Hay que buscar un equilibrio entre eso. Número de protocolos por investigador. Esto también se ha criticado bastante, ¿eh? Hace poco salió, 5 años atrás. Se criticaba porque había 4 o 5 médicos en el Perú que tenían 8, 10, 15 protocolos cada uno por año. ¿Cuántos protocolos creen que puede ver un investigador serio por año? 2, 3, ¿alguien más? 4. Hay que ver dónde trabajan, ¿no? Porque hay gente que trabajan en tres instituciones, no tienen tiempo para nada, apenas llegan a su casa 11 de la noche para dormir, y además van a llevar 4, 5, 8, 10 protocolos. ¿En qué momento? ¿Sí? Entonces, número de protocolos. ¿Y eso saben por qué? Porque justamente lo que decíamos, cada proyecto viene con un budget, con un presupuesto. Si yo soy investigador de varios protocolos, voy a recibir varios presupuestos. Pero no se trata de eso solamente, sino se trata de los puntos éticos. Disponibilidad de tiempo para dedicarme a los protocolos. Capacidad y perfil académico. Idoneidad. Entonces, el número de protocolos también es importante. ¿Cuánto podemos manejar realmente en el tiempo? Comités de ética. Ya mencioné que estos son claves, los comités de ética en investigación. De hecho, estos comités les van a aprobar su protocolo. Si ustedes lo van a hacer en el hospital. Y si lo van a hacer en la facultad, lo va a aprobar el comité de ética de la facultad. Comité de ética en investigación. ¿Okay? Bueno, está el famoso overhead también, que ustedes habrán escuchado. El overhead, el presupuesto que llega para un protocolo, el overhead son los costos indirectos, que normalmente es el 10% que recibe la institución económicamente solo por aceptar participar en ese protocolo. Si el proyecto es de $500,000, recibe $50,000 automáticamente como overheads, ¿sí? La institución. Entonces, sí es importante como fuente económica la investigación. Sí es importante tomarlo. Y es lo que se maneja de manera general. Ok, esto también ya lo hemos visto. Calidad en los estudios clínicos. Tiene que haber personal idóneo, estar capacitados en GCPs. GCPs es Good Clinical Practice, buenas prácticas clínicas. O sea, hay que conocer el manual de buenas prácticas clínicas. Haber cumplido con las instancias regulatorias. No se puede hacer investigación clínica en los hospitales si no está aprobado por la entidad regulatoria nacional. Tener un buen nivel de reclutamiento. Yo no puedo meterme en 5 protocolos y meter un paciente por cada protocolo por año. Eso no es capacidad de reclutamiento. Capacidad de reclutamiento es decir, si la patología es neumonía, ¿cuántos pacientes veo yo por mes o por año de neumonía? Sí, capacidad de reclutamiento. Investigación clínica significa un montón de información y de papeles, y por supuesto debo adherir al protocolo. Yo no puedo modificar o salir del protocolo de investigación. Algunos médicos están en un protocolo y dicen, bueno, yo creo que ahora lo mejor para el paciente es tal cosa. No, tienen que seguir lo que dice el protocolo, no lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y si no quieren seguir, deben salir ¿cómo se llama? El paciente salir del protocolo. Pero no pueden hacer cosas que no estén dentro del protocolo. El protocolo es estricto, pues se llama protocolo, ¿no? Protocolo de investigación. ¿Ok? La percepción popular. Ok, y esto es lo que hemos visto hace un ratito de lo que hace la investigación científica. Vamos a poner 2 casos para terminar, para que ustedes opinen al respecto. Un investigador quiere determinar los niveles de mediadores bioquímicos en pacientes con enfermedades crónicas. ¿Sí? Acude a un centro de atención ambulatoria y le pregunta a sus colegas si él podría tener los excedentes de sangre que se originan cuando se toman muestras por análisis de laboratorio de los pacientes. Siendo que no se requiere que existan funciones adicionales, el investigador concluye que no es necesario solicitar consentimiento informado por parte de los pacientes. Sus colegas están de acuerdo y agregan que si se les preguntara a los pacientes, pueden disponer del sobrante de sangre utilizada en la prueba de laboratorio, estos verían con sospecha la necesidad de que se les haga cualquier estudio sobre ellos. La pregunta es, un médico quiere hacer un estudio,
ya hay un proyecto en marcha y lo que quiere hacer es usar un centímetro cúbico de sangre para hacer pruebas de laboratorio. La pregunta es, ya que los pacientes ya se les ha tomado la muestra de sangre, se les tomó 4 o 5 centímetros cúbicos, ¿él podría usar un centímetro cúbico sin consentimiento informado o requiere consentimiento informado? ¿Qué opinan? ¿Requiere sí o sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿No podría utilizarlo ya que lo han obtenido? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Ok. Aunque no existen riesgos adicionales usando los sobrantes de sangre, el respeto por las personas garantiza que tienen el derecho de saber si han sido incluidos en un ensayo clínico y que su sangre también será utilizada como otros propósitos a los esperados inicialmente. Entonces se debe pedir consentimiento informado a los pacientes, que es algo impracticable para el investigador. Conclusión. Hoy se pide consentimiento informado para cada cosa. Un paciente que esté en un protocolo de investigación puede haber dado consentimiento informado para estudios complementarios, pero por ejemplo tiene que firmar otro consentimiento si quieren hacer pruebas moleculares, si quieren hacer pruebas genómicas, o si quiere mandar su taco de parafina a un centro internacional para que le hagan pruebas inmunológicas, etc. Entonces, se requiere consentimiento informado para procedimientos adicionales. ¿Okay? Porque si no, el paciente se le saca sangre, yo podría utilizar para cualquier cosa sin informarle. No, tengo que hacer consentimiento informado. Ok, este último caso para terminar. Un investigador planea evaluar la efectividad y eficacia de una droga para el tratamiento de hepatitis C. Medicamento interesante, hepatitis C. Se sabe que dicha droga es tóxica para la médula ósea y los riñones. Parte de la investigación comprende estudiar la presencia de hepatitis C y efectuar una biopsia de hígado. Ok. ¿Qué pedirían ustedes, si son parte del comité, para minimizar los riesgos de este estudio? Un médico viene al comité y le dice, tengo una propuesta interesante para pacientes con hepatitis C. ¿Cierto? Ok. El medicamento en cuestión afecta a los riñones y la médula ósea. Afecta a los riñones y la médula ósea. Como parte del procedimiento tienen que hacerle biopsia de hígado para ver la respuesta a la hepatitis C. ¿Qué sugerencia o propuesta harían ustedes para minimizar riesgos? ¿Aceptarían así como está? ¿Que pase nada más? ¿Rechazarían? ¿Qué opinan? Muy bien, muy bien. Si ya sabemos que un medicamento tiene un perfil de toxicidad importante, quizás primero deberíamos asegurarnos que los pacientes que ingresen no tengan daño renal ni tengan antecedentes de insuficiencia de médula ósea, aplasia medular, etc. ¿No es cierto? ¿Y eso dónde está en el protocolo? Criterios de selección. ¿Se dan cuenta? Entonces, el comité puede sugerir, ya que este medicamento puede dañar el riñón y la médula ósea, pues no expongamos a pacientes con nefropatía y pacientes con antecedentes de médula ósea a ese tipo de medicamento. ¿Se dan cuenta? Entonces, y para eso tenemos que hacer estudios, ¿no? Para ver cómo está la función renal, cómo está el hematológico periférico y central, etc. Y con eso estaríamos minimizando los riesgos de esta población. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante definir esto para nuestros pacientes. Bueno, viajen con mi esposa. Y finalmente, esto es un breve panorama de lo que es la ética en la investigación. El doctor Iván creo que les ha mandado también algunos documentos, ¿no es cierto? Con lo de Helsinki, con lo de el consenso de armonización internacional, de la parte ética. Hay varios documentos regulatorios, ¿no? Que son parámetros. Pero básicamente sería importante que ustedes recuerden que la ética marca el rumbo de la investigación. Y hoy no se puede hacer investigación si no se contemplan los principios éticos. ¿Okay? Ustedes van a poder entrar a ese link que se les envió para hacer el curso de ética en línea, ¿sí? Y sacar su constancia de haber aprobado eso.
Este es un requisito antes de finalizar el curso. ¿Okay? Que a su vez les va a dar a ustedes por los próximos 2 años la posibilidad de decir que ustedes están habilitados para la parte de ingeniería. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Es el link que nos ha enviado este email? Sí, ese. Lo que ya lo tienen del año pasado es válido, pero no más de 1 año de antigüedad. ¿Ya?